Empezando una transmisión más para Cubanet Noticias. Daremos un poco de tiempo a que las personas se conecten, compartan, también es importante, y recomienden a las amistades que se unan a esta directa que vamos a estar entrevistando a Julio Llopis Casal. Entonces nada, vamos a darle opening oficialmente. Yo soy Nelson Julio Álvarez, transmitiendo desde La Habana, Cuba para Cubanet Noticias. Hoy estaremos entrevistando, como les estuve contando, al artista Julio Llopis Casal, hablar un poco sobre el arte cubano, todo este tema de cómo se ha reflejado en los últimos tiempos la resistencia, o sea, el arte como resistencia en Cuba. Y bueno, para empezar un poco también conversar sobre una exposición que hace poco tiempo Llopis pudo estar de manera presencial en Viena, donde participaron personas que pertenecen al movimiento 27N, que pertenecen también al movimiento San Isidro, y ahí estuvieron en exposición artes de estas personas. Entonces nada, Julio, gracias por estar con nosotros en Cubanet Noticias. Creo que esto, o sea, la oportunidad, sé que no es noticia ahora mismo como lo estábamos hablando, porque ya fue hace algunos meses la exposición en Viena, pero sería bueno que nos dijeras un poco, o sea, y le contaras a la audiencia de Cubanet también, que es una audiencia bastante variada, o sea, de qué iba específicamente esta exposición que se llamó Obsession, o sea, obsesión en español. Bueno, ¿y por qué eligieron específicamente el término en inglés? ¿O querían internacionalizarlo, contextualizarlo con algo más? Ya, bueno, buenas tardes a ti, Nelson. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes a la audiencia también. El nombre de Obsession se lo dio Solveig Font, que es una de las curadoras de la muestra, junto con Marilyn Volkmann, que es la directora de la galería en que se hizo la exposición. Es una galería joven, reciente. Bueno, de hecho, Obsession fue la primera exposición de la galería. Se llama Entre, así como se dice en español, que en alemán significa otra cosa. Y se llama obsesión, porque lo que pudiéramos llamar el eje curatorial, el punto de partida que usaron las curadoras para hacer la selección de piezas y la museografía y tal, tenía que ver con ciertas manías, ciertos estados de ansiedad que desarrollaron algunos artistas que fueron parte del 27N, o no necesariamente, porque también participaron artistas cubanos. Todos los artistas de la exposición son cubanos, muchos viven fuera de Cuba hace ya bastante tiempo, pero desarrollaron, como te decía, un tipo de estado de ansiedad y obsesión a partir del 27 de noviembre. Esa es la razón por la que se llama así. Cuando hablamos del 27 de noviembre, y creo que lo he conversado mucho con la audiencia y siempre lo termino recordando porque el 27 de noviembre significó como una pauta importante dentro del arte cubano. Creo que quedó para la historia el 27 de noviembre, el 27 también de enero, ¿no? Posteriormente. Y el 27 de noviembre no fue más que una respuesta de los artistas sobre lo que estaba sucediendo en la sede del Movimiento San Isidro, que sucedió el día antes en la sede del Movimiento San Isidro, cuando la Seguridad del Estado decidió entrar de manera forzosa a la casa, que es la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, para, vamos a decir, sacar a todas las personas que se encontraban ahí adentro acuarteladas, reclamando muchas cosas. Estaban reclamando libertad de expresión en primera instancia, estaban reclamando la liberación de un músico cubano, de Denis Solís, que fue uno de los motivos que inspiró y de donde partieron, ¿no? Y muchas otras peticiones que también estaban haciendo, como quitar las tiendas en MLC. Bueno, la Seguridad del Estado decide entrar de manera forzosa para, vamos a decir, desmantelar, quitar, desmontar todas las personas que estaban acuarteladas dentro del movimiento San Isidro. Y los artistas cubanos reaccionaron, porque justamente muchas de las personas que se encontraban allá adentro, partiendo de Luis Manuel Otero Alcántara, de Katy, son personas que son artistas. En este caso, Katy es poeta, Luis Manuel es un artista también plástico, y bueno, y nosotros, de hecho, fuimos parte del movimiento 27N porque estuvimos allí presentes. Y por eso, o sea, un poco para que la gente entienda por qué hablamos tanto del movimiento 27N, qué pasó el 27N, qué reaccionó, cuál ha sido la respuesta incluso del mundo
a estas manifestaciones que son una antesala después de todo lo que hemos visto de manifestaciones en Cuba, como puede ser el 11J, que bueno, que aunque tenga demandas puntuales como, no sé, libertad y demás, también hubo una antesala para todas este tipo de manifestaciones que fueron 27 de noviembre, 19 de mayo en 2019, y de esta manera. Entonces, un poco para llevarlo y entender este arte como arte de resistencia, ¿cómo tú consideras que en Cuba se manifiesta eso? En lo particular considero que el arte siempre es un arte crítico, o sea, el arte siempre va a hacer una crítica, una objeción, va a tener una visión sobre algo en específico, pero cómo en Cuba esto puede llegar a resultar un problema y cómo los artistas no deciden, o sea, de cierta manera, tomar ok, esto va a ser crítico de esta manera y lo decido yo, no lo decide una institución, no lo decide un gobierno, no lo decide ni tan siquiera la audiencia a quien voy a dirigirme. A mí me encanta que hayas hecho ese preámbulo porque pasaste por algo que yo también considero, dijiste como que el arte siempre es crítico. Yo estoy bastante alineado desde los comienzos de mi carrera con la idea de que decir arte crítico o incluso decir arte político es como una especie de tautología y de reiteración, porque para mí el mismo hecho de hacer arte es un acto político, en primer lugar político en el sentido de priorizar y incidir en la realidad directamente a partir de un punto de vista y esperando que esta accionar determine el comportamiento de los demás. Los artistas hacen eso de manera natural, desde los artistas que pintan flores, por poner un ejemplo, hasta artistas que han decidido y en su obra tratan de manera directa y específica cuestiones que tienen que ver con la vida político-social de un contexto. En el caso de Cuba, como me preguntabas, yo creo, es una apreciación personal con la que tal vez coincidan las personas que son entendidas en cuanto al arte cubano. Por un lado, sabemos que lo que se conoce como Revolución Cubana, el régimen, el sistema, como se le quiera llamar, ha vigilado de cerca, de modo general, la libertad de expresión, pero sobre todo la libertad de expresión artística. Porque pasa lo siguiente. En cierto punto, yo creo que el Estado cubano, el poder, Fidel Castro cuando estaba vivo, en cierto modo también trataba de usar el arte como válvula de escape. O sea, por un lado, la libre expresión en el contexto que no tiene que ver con la comunidad creativa, sabemos que sí ha estado censurada y coartada todo el tiempo, desde todos los puntos de vista, desde el mismo año 1959, y esto de manera gradual empezó a ser un problema social cada vez más grande. Pero de la misma manera, cuando pensamos, por ejemplo, en los años 80, que son los años que coinciden además con la perestroika en la Unión Soviética, en el bloque socialista en general, es algo en lo que en los últimos días yo he estado pensando mucho y conversándolo con amigos. Sí, es un hecho, lo saben las personas que saben de esto y las personas que todavía viven, que eran jóvenes en ese momento, artistas sobre todo. El sistema, el poder también trató de usar eso como válvula de escape, te decía, como un espacio en el que estaba permitida la crítica, pero muy pronto empezaron a intentar controlar y reprimir eso, porque claro, en cuanto las ideas se empiezan a mover, sucede una reacción en cadena muy fuerte que se escapa con mucha facilidad del control estatal. Y bueno, por supuesto, el modo en que funciona la política en Cuba, eso siempre termina con represión. Al no poderlo controlar, pues directamente se anula la posibilidad de esa libre expresión. Cuando, o sea, ahora que estás hablando de esta época, me recuerdo mucho a lo que es Palabra de los Intelectuales, que Fidel en algún momento estaba expresando. ¿Y crees que por ejemplo, Palabra de los Intelectuales directamente era un intento de la política, o sea, del poder querer influir sobre el arte cubano? Totalmente, lo que se conoce como política cultural de la revolución comienza con ese discurso, con ese programa, como se le quiera llamar.
Una de las cosas más importantes, yo siempre insisto esto con palabras a los intelectuales, es el hecho, no es solamente el hecho de la frase, el highlight de dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, que es lo que más ha trascendido. Yo creo que lo más importante es pensar en el hecho que ese dentro y ese fuera no están definidos. Eso le da la potestad y la posibilidad al poder de decidir de manera discrecional qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera, o sea, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es punible y qué es lo que no. Eso a lo largo de los años siempre ha cambiado, aunque hay una estructura rígida que tiene que ver con que en primer lugar se quieren mantener en el poder sin salir, y en segundo lugar lo que quieren que se diga desean y hacen la fuerza porque sea lo más propagandístico posible y que hable solamente de lo que está bien dentro del sistema, nunca de lo que está mal. Esto ha sucedido precisamente porque porque hay yo creo que una intención, si se quiere, hasta un poco poética en el modo en que Fidel Castro pronunció ese discurso, pero una política cultural, un accionar político es muy peligroso cuando está de cara a estas ideas que son tan subjetivas, porque lo que sucede luego de eso es que como Fidel Castro y los altos dirigentes de Cuba no se pueden ocupar directamente de controlarlo absolutamente todo, pues le da un margen de error, por decirlo de una manera, demasiado grande a los censores. Ese margen además cambia de sujeto a sujeto porque todas las personas son diferentes entre sí, y lo más peligroso es eso que te decía, que es que quien comete el delito, en el sentido en que la libre expresión es un delito, no es una persona en sí, sino que esa persona que delinque es fabricada por quien la va a censurar. Sí, en esto que estás contando sobre la sucesión, ¿no? En el tiempo, hay algo puntual que me viene a la mente, y es algo incluso subjetivo, ¿no? En el hecho de la propia palabra revolución. Y no me voy a referir a la palabra revolución con la definición de Fidel Castro, que también puede venir al caso también, ¿no? Pero la palabra revolución como significado en sí mismo. Entonces, ¿tú crees que ahora mismo, por ejemplo, en Cuba, que creo que ha sucedido en otras épocas también y en momentos puntuales, existe ahora mismo una especie de revolución dentro de la revolución, o sea, de la revolución simbólica, hay una revolución social, un movimiento revolucionario dentro de los artistas cubanos? Yo en lo personal creo que no. Si bien una revolución es dicho rápido y mal y de manera simple, un cambio un cambio que consiste, entre otras cosas, en echar por tierra una estructura previa para construir una nueva. En ese sentido, yo creo que no está pasando. Pero de todos modos, decirte que yo creo que si hay si en algún sentido pudiéramos hablar de una revolución que esté sucediendo, yo creo que ya ha sucedido, es una revolución que sí afectó al mundo entero, que es la revolución de Internet y la revolución de las redes sociales como una posibilidad que horizontaliza bastante y equilibra bastante el modo y las herramientas discursivas tanto de una instancia de poder como puede ser un partido político, como puede ser un periódico con años de antigüedad y por supuesto como puede ser un simple usuario. En principio el alcance del discurso de un partido político y un periódico va a ser mucho mayor porque además en eso es en lo que consiste. Pero del mismo modo, por primera vez después de que operó esta revolución con Internet y las redes sociales, un simple usuario tenía la posibilidad de llegar a una cantidad de personas que hubiese sido impensable antes de que esta herramienta sucediera. Si yo tuviese que hablar de una revolución, y espero que no, yo creo que tiene que ver con eso. Por lo demás, simplemente lo que sí está sucediendo es una gran confrontación precisamente por eso. Al estar las opiniones de tanta gente moviéndose, tanto de quienes tienen el poder como de quienes no los tienen, hay una confrontación
que alcanza un nivel de gravedad bastante alto con lo que tú mencionabas ahorita del 11J. El modo en que el 11J sucedió, el modo en que están sucediendo ahora mismo y han sucedido esas condenas, ponen el nivel de la violencia a una altura que yo creo que no lo había estado antes en la historia de Cuba. Sí, exacto. Y esto, de alguna manera, es como un termómetro, ¿no? Un termómetro que poco a poco se va llenando, o sea, se va calorando, vamos subiendo todo el tiempo. Depende mucho, el Estado creo que tiene que mediar mucho en este termómetro, o sea, decidir cuáles son las políticas más favorables para no solo el ciudadano, la sociedad en general en sí mismo, algo que estamos viendo que no ha sucedido de alguna manera. Lo vivimos con el mismo 27N, cuál fue la propia respuesta del Estado hacia las personas que estaban de alguna manera mediando con el Estado la posibilidad de conversar nuevas políticas culturales en Cuba que aseguraran en primera instancia la libertad de expresión a través del derecho a tener derecho. Y recuerdo mucho esta frase que era algo muy puntual que estaba en la lista de peticiones, el derecho a tener derechos. De alguna manera, Julio, antes de terminar, porque se nos está agotando un poco el tiempo, quisiera que me hablaras sobre algún proyecto que tengan ahora planeado, planificado ustedes los artistas cubanos, o en tu caso particular, ¿no? Alguna exposición donde se les pueda encontrar en la actualidad. En primer lugar, recientemente esa exposición, sí, hasta donde tengo entendido, está abierta todavía, que fue una exposición que se llamó Umbral. Yo participé en la exposición y tuve el gusto de poder hacer el diseño de la identidad de la exposición en Nueva York. La curaron Claudia Genluy y Anameli Ramos, que es una arista diferente, aunque similar a Obsession, que tuvo que ver con el 27N específicamente, y esta exposición Umbral sí tiene que ver un poco más, cuenta la historia de lo que fue el acuartelamiento. En la exposición participa Luis Manuel, por supuesto, Ángelo Troya, Adrián Rodríguez, Héctor Trujillo y otros artistas cubanos, entre los cuales me encuentro también. Esa exposición, quien esté en Nueva York, me parece que todavía la podría ver en las redes sociales de Anameli y Claudia. Se podría buscar la dirección. Y proyecto, bueno, de manera personal, yo por desgracia sí no he podido nuevamente, tampoco ha sido mi intención, forma parte de mi desencanto de involucrarme en ningún proyecto colectivo desde Cuba ahora mismo. Pero sí, de manera personal estoy como organizando mucho el trabajo, tratando de cerrar etapas y, bueno, volcado hacia el tema de las redes sociales, que es un espacio en el que estoy actuando más que nunca en los últimos tiempos, porque es un poco lo que me ha ido quedando, que es la posibilidad de trabajar de manera digital, trabajar asistido mucho por las posibilidades que da un teléfono móvil con el diseño, que es una de las... Sí, hemos visto tu tipografía. Exacto. Que de hecho forma parte de la exposición Obsessions. Sí, exacto. Que es la tipografía, o sea, las letras en diferentes formatos, en diferentes formas. Un diseño diferente incluso con una misma palabra, o una misma palabra interpretada de diferentes maneras. Exacto, sí, la pieza que presenté en Obsession fue precisamente derivada de esta serie. Se llama Aforismos Ensaltados. Un aforismo es como, digamos, la posibilidad del lenguaje de atrapar una idea rápido en muy pocas palabras. Yo lo que he tratado es de que escribir y diseñar sean una misma cosa, y que no me lleve el mismo tiempo de procesamiento que me llevaba mi trabajo anterior. Y esa fue, digamos, mi obsesión, mi manía, la que me surgió en ese momento, para tener la posibilidad de hacer arte, pero que a la misma vez pudiese ser un acto de denuncia y de solidaridad. Estoy enfocado en darle como... seguirle buscando y sacando partido a esta obsesión, valga la redundancia. Exacto, y bueno, ya para terminar y cerrar, quiero cerrar con una idea muy personal, y es el tema de, bueno, muy personal no, muy generalizada en realidad, y es que el arte al final es comunicación. O sea, a través del arte siempre estamos comunicando algo. O sea, si bien estamos haciendo una crítica puntual sobre diferentes temas, o
etcétera, esto es una forma de comunicar, o sea, ya sea leyendo una tipografía que crees tú, ya viendo una obra del propio Luis Manuel Otero, viendo un performance del propio Luis Manuel Otero Alcántara o escuchando una canción de Michael Osorbo, es una forma de comunicar sobre algún tema puntual. Y en este caso, si se escogen temas con un índole, un corte social, esto no tendría por qué significar una objeción de parte del Estado mismo, de ningún Estado en sí, porque forma parte de nuestra libertad de expresión. Y bueno, ahora sí, voy a cerrar esta directa, agradecer a Llopis por estar acá, participar con nosotros en Cubanet Noticias. Recuerde usted seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, seguir acá la página de Cubanet Noticias. Yo soy Nelson Julio Álvarez, transmitiendo desde La Habana, Cuba. Nos vemos en una próxima emisión. Chao.